presencia. De todo estoy lleno, menos de ti. Señor, realmente quiero ver tu gloria. Que el fuego del cielo caiga en mí. Puedes mi pasión sentir y el hambre ver en mí. Sabes que te anhelo a ti. No más barreras, quita estas tinieblas, rompe este duro corazón. Oye mi clamor y abre el cielo. Ahora, hermanos, entonces ya vi que estos inventos del hombre blanco, hermanos. Pero bueno. Les recordamos que mantengan su celular o su audio apagado mientras el hermano nos comparte, y si queremos participar, entonces él nos dará la palabra y abriremos nuestro audio. Sí, por favor, nuestro audio. Gracias. Sí. Bueno, hermana Mari, ¿me ayuda, por favor, compartiendo pantalla, hermano? Muy bien, hermanos. Pues miren, vamos a continuar con nuestro segundo tema, pero antes, hermanos, que nos pongamos en manos de Dios, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos guarde, que nos guíe, ¿verdad? Que lo que hoy escuchemos sea para edificación de nosotros, hermanos. Entonces, ¿qué le parece si inclinamos nuestro rostro y hacemos una oración? Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te doy gracias, Señor, en esta tarde, Padre, por el tiempo que tú nos has dispuesto, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque existen estos medios para poder unirnos, Señor, en tu palabra, Padre. Gracias, Señor, porque has dispuesto el corazón de cada uno de mis hermanos que se encuentra aquí, Señor. Te pido y te suplico, Padre, que tú los guardes, los bendigas, Señor, que utilices mis labios, que todo lo que se diga, Señor, sea para honra y gloria tuya, Señor, para exaltar tu santo nombre, Señor. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón, Señor, nuestro entendimiento, que estas palabras queden selladas, Señor, en nuestra alma, en nuestro espíritu, Señor, y que podamos ser edificados, Señor, con el mensaje que tú nos enviaste a través de tu palabra. Por el nombre de Jesús ponemos esta clase en tus manos. Amén y amén. Amén. Amén, hermanos. ¿Me escuchan ahí bien, hermanos? Sí. Sí. Muy bien. Perfecto, hermanos. Muchas gracias. Pues vamos a continuar, hermanos, con nuestra segunda clase, el Nuevo Testamento. Recuerde que es la serie, el Nuevo Testamento, aproximación por armonía. La semana pasada, hermanos, pues vimos algunos antecedentes. Vimos acerca de algunos antecedentes del Nuevo Testamento, aprendimos algunas cosas. Una de las cosas, ¿verdad?, que creo que quedó muy presente es que adicionalmente al Nuevo Testamento, pues podemos encontrar otras fuentes que nos hablan de Cristo, que nos hablan también de la actividad de la primera iglesia del siglo I, pero ya vamos a entrar directamente a el estudio de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el tema de hoy, hermanos, lleva por título, de nuestro tema 2, Nacimiento e Infancia de Jesús. Hoy estaremos viendo, hermanos, el nacimiento e infancia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que nos revelan las Escrituras acerca de este periodo de la vida de nuestro Señor Jesucristo? Y nuestro texto base, hermanos, es Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Filipenses capítulo 2, hermanos, versículos 5 al 11. Me voy a permitir leerlo, hermanos, Filipenses capítulo 2, ahí también si usted lo va, si usted lo busca. Entonces, Filipenses 2, capítulo 2, versículo del 5 al 11. Lo voy a leer, hermano. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios,
no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén, hermanos. Pues aquí vemos en estos párrafos de la Escritura, hermanos, una declaración sorprendente y sobre la cual se va a fundar toda nuestra fe como cristianos, que siendo Jesús Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de su deidad, se despojó de su divinidad y se hizo hombre. Pero no solamente siendo hombre, hermanos, sino que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, y por lo cual el Señor, el Padre, le exaltó hasta lo sumo. La siguiente, hermanos. Entonces, esta es nuestro texto base, hermanos. Y bueno, vamos a, generalmente, hermanos, cuando nosotros nos acercamos y pensamos en la vida de nuestro Señor Jesucristo, y sobre todo pensando en un estudio que sea cronológico, pues la primera referencia que podremos tener es que, bueno, el nacimiento de Jesús en Belén, ¿verdad? Que el Señor Jesús nació en Belén, la travesía por la cual pasaron sus padres, en fin. Entonces, pero la Escritura nos revela algo que es sorprendente y que quizás muchas veces llegamos a olvidar cuando nos acercamos hacia la vida de nuestro Señor Jesucristo. Que por cierto, hermanos, déjenme comentarles que el pasaje que acabamos de leer, el pasaje de Filipenses, hay para que lo anote como dato bíblico, ¿verdad? Como dato cultural bíblico, o curiosidad bíblica, pongámosle. El relato que leemos de Filipenses, en la primera iglesia era un canto, hermanos. Era un canto que se entonaba en la primera iglesia. El pasaje que acabamos de ver, hermanos, era un canto. Entonces hay para que lo anote como un dato. Pero regresando, hermanos, después de este paréntesis, pues hablar, hermanos, de que Jesús ya existía, hermanos, y nuestro primer punto es la preexistencia de Cristo. Esto lo podemos ver, hermanos, en Juan, capítulo 1, del 1 al 18, hermanos. Juan, capítulo 1, del 1 al 18. Y dice, en nuestro primer punto dice, la existencia de Cristo se remonta, hermanos, a la eternidad. La existencia de nuestro Señor Jesucristo, según nos revela, hermanos, el Evangelio de Juan, del capítulo 1, del versículo 1 al 18, hermanos, nos revela que Jesucristo es eterno, que Jesucristo es Dios. La existencia de nuestro Señor Jesucristo es eterna, hermanos. Entonces, pero vamos a ir desgranando poco a poco, hermanos, para que vaya quedando más claro. Le voy a leer algunos versículos del Evangelio de Juan, hermanos, y que dice, en el principio el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no resplandecen contra ella. Pues, hermanos, aquí la Escritura es muy clara y dice, en el principio era el verbo. ¿Quién es el verbo? Pues nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como primer punto y algo que nos debe de quedar muy claro, hermanos, y quiero así subrayar, ¿verdad?, fuertemente, es que la existencia de Cristo, hermanos, se remonta a la eternidad, hermanos. Como segundo punto, la encarnación, hermanos, que es de lo que nos está hablando el Evangelio de Juan, la encarnación está descrita por Pablo, justamente, hermanos, en el pasaje que acabamos de leer, la encarnación está descrita por Pablo. Entonces, y ya les comentaba que esto, hermanos, era un canto. Cuando la iglesia comenzó a predicar, pues nosotros sabemos que la iglesia, el Nuevo Testamento estaba en reciente formación. De hecho, lo que nosotros tenemos registro, hermanos, probablemente el primer escrito que nosotros tenemos de la Biblia, o el más antiguo,
es la primera carta a los tesalonicenses, hermanos. Probablemente ese es el primer escrito que se redactó, la primera carta a los tesalonicenses. Y entonces usted se preguntará, bueno, y entonces, ¿cómo le hacían los cristianos para predicar? Porque acuérdense, hermanos, que muchas de las cosas que vienen narradas en el Nuevo Testamento, pues apenas estaban sucediendo. Entonces, apenas estaban sucediendo y pues el Nuevo Testamento estaba siendo redactado, hermanos. Entonces, había, hermanos, pues cantos, o también había algo, hermanos, que se utilizaba mucho para evangelizar, que en primer lugar, pues obviamente los escritos del Antiguo Testamento, eso era uno, hermano, los escritos del Antiguo Testamento, pero para iluminar los escritos del Antiguo Testamento, para que la nueva fe, hermanos, pudiera penetrar no solamente en el ambiente judío, sino en el ambiente pagano, existía algo, hermanos, que se llamaban fórmulas querigmáticas, es decir, hermanos, como breves enunciados por los cuales se declaraban verdades, hermanos. La verdad, por ejemplo, de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Señor Jesucristo nació de una virgen, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo era el Mesías. Todo esto, hermanos, antes de estar consignado en un evangelio, eran fórmulas querigmáticas, hermanos, eran una especie como, si lo quisiéramos poner hoy, una especie de eslogans que iban de voz en voz, que iban de boca en boca, hermanos, y así se iba haciendo la evangelización. Pero no solamente estas fórmulas querigmáticas, sino también, hermanos, había cantos, cantos llenos de doctrina, hermanos, y que también tenían esta función evangelística, como el que acabamos de leer de Filipenses, capítulo 2, del 5 al 8, que declara una verdad eterna, fundamental, que Jesucristo es Dios. Entonces, vamos a ver, hermanos, que la vida de nuestro Señor Jesucristo no comienza con su nacimiento en Belén de Judea, sino que ya el Señor es eterno, ¿no? Su existencia se remonta a la eternidad. Pero ya aterrizando un poco más a cuestiones más de esta tierra, hermanos, como punto número 3, vamos a ver, hermanos, que Jesús nació como cualquier otro niño judío de Belén, y estuvo viviendo entre los hombres durante 33 años, hermanos. Estuvo viviendo entre los hombres durante 33 años. Por ahí escuché, hermanos, que se escucha entrecortado, ¿no? No. Por ahí. Yo, hermano, es que oigo un poquito cortado, pero no sé si es mi internet. Aquí se oye bien. ¿Sí? Ah, ok, nomás quería yo verificar eso. Gracias. Revisar la conexión, hermana, pero no hay problema, qué bueno que nos avisa. Entonces, no regresamos, hermana, todavía no termina a la segunda, por favor. Entonces, vamos a ver, hermanos, que Jesús nació como cualquier otro niño judío de Belén y estuvo viviendo entre los hombres durante 33 años. Número 4, hermanos, este pequeño arco en el círculo de la eternidad se les llama, hermanos, o se le conoce como los días de la carne. Ahí yo les puse una línea, hermanos, que es, pues, que marca la vida de nuestro Señor Jesucristo, que va de la eternidad. Este breve paso, ¿verdad, hermanos? Por la tierra para cumplir la misión salvífica, salvarnos, librarnos de la muerte, del pecado, hermanos, de la esclavitud en la que nos encontrábamos, y después, hermanos, el Señor Jesús regresa a la eternidad. Es decir, a veces esto es para nuestra comprensión, hermanos, porque pues hablar de eternidad, hablar de estos conceptos o atributos de Dios, pues es difícil, es complicado. Hay veces en que nos podemos poner a reflexionar sobre esto y nos cuesta trabajo. Por cierto que cuando nosotros leemos el Evangelio de Juan, pues resulta difícil muchas veces, y más su inicio, cómo inicia el prólogo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, porque para hablar de cosas eternas, pues el Dios se tiene que servir del lenguaje humano, y el lenguaje humano, hermanos, es limitado, y entonces solamente nos podemos dar una idea aproximada, ¿verdad?, de lo que la Escritura nos revela, pero con lo que la Escritura nos revela, y con la iluminación del Espíritu Santo, y con el discernimiento que el Señor nos ha provisto por medio de su Espíritu,
pues podemos entender. El Señor ha decidido revelarse a nosotros. Entonces, ahí si usted observa la vida de Jesucristo, ese pequeño como bachecito, ¿verdad? Circulito en la existencia eterna de nuestro Señor Jesús, pues ahí está. Entonces, a forma de ilustración. La siguiente, hermana, por favor. Vamos a ver una cronología de la vida de Jesús. La siguiente, por favor, hermana. Como número 1, las personas orientales no tenían la conciencia de tiempo que poseemos actualmente. Y en la actualidad, hermanos, y sobre todo hoy con la difusión de muchos canales, por medio de YouTube, de muchos videos, pues en ocasiones podemos llegar a encontrar videos que hablan pues muchas cosas extrañas o cosas que pueden desafiar nuestra fe o cosas que jamás habíamos escuchado y que nos pueden llegar a confundir o no confundir, pero también nos pueden llegar a tomar, yo creo que si lo tomamos del lado bueno, a tomar una iniciativa por saber un poco más. Pero para este caso, hermanos, como vamos a hablar de la cronología de la vida de Jesús, hay que entender, hermanos, que los evangelios no registran una cronología de la vida de Jesús. ¿Qué es una cronología, hermanos? Una cronología va del nacimiento a la muerte. Y aunque los evangelios sí hacen eso, hermanos, del nacimiento hacia la muerte, lo que no hacen, hermanos, es hacerlo de forma muy puntual, como si fuera una biografía actual. No sé si usted alguna vez le dejaron en la escuela hacer una biografía o copiar una biografía de esas que vendían en la papelería, que traían el nombre del personaje, y en la parte de atrás venía desde su nacimiento, los acontecimientos más importantes, dónde estudió, con quién se casó, cuál fue su trabajo, cuáles fueron los motivos de su muerte, y en algunos casos también cuál fue su legado. Es decir, todo viene perfectamente documentado y lleva un orden, una cronología específica y muy puntual. En el caso de los evangelios, no, hermanos. Aunque hay un orden y hay una coherencia, los evangelistas no se preocuparon por hacer una biografía. La siguiente, hermano, por favor. Como les decía, hay una coherencia en los relatos evangélicos, pero no un orden puntual. La 3, hermana, por favor. Dice, los autores se ocupaban de los temas fundamentales para la fe cristiana. Entonces, hermano, los evangelios se ocupan de los temas fundamentales de la fe cristiana, hermano. Los evangelios nos muestran lo más importante de la vida de Jesús, o lo que también ellos alcanzaron a registrar, o si lo queremos ver en términos más espirituales, hermanos, y más también como el Señor nos lo ha ido mostrando, es lo que el Señor quiso que se consignara en los escritos, es lo que permanece. Si se da, cuando nosotros, yo constantemente cito ese pasaje de Juan, ¿verdad? En el que Juan dice, si todas las cosas que hubiese hecho Jesús se registraran, se hubiesen registrado, se hubiesen escrito, dice el pasaje, no alcanzarían los libros. Entonces, sin embargo, los evangelios registraron los temas más importantes, lo que impactó más fuerte la vida de la primera iglesia, de la comunidad que nuestro Señor Jesucristo formó, la comunidad de discípulos. Recuerden, hermanos, que también en ese momento, cuando nosotros leemos los evangelios, somos testigos a veces de los titubeos que van a tener los discípulos. Muchas veces se van a preguntar, ¿será este el Cristo? Hay veces lo van a decir con convicción, ¿de verdad tú eres el Cristo, el Hijo de Dios? Y hay ocasiones en que van a titubear, en que van a dudar, incluso vemos, por ejemplo, en la declaración de Pedro, cuando Pedro le dice, tú eres el Hijo de Dios, eres el Cristo. Y cuando llegó el momento difícil, el momento de mantener su convicción y que esta declaración se hiciera vida cuando iban a prender a Jesús, en el momento en que Pedro tuvo que reaccionar, Pedro no reaccionó, sino huyó. Y además no solamente huyó junto con los demás discípulos, sino que negó al Señor Jesús. Entonces, vemos, hermanos, que los evangelios tienen esta riqueza
y que nos ayudan, hermanos, a entender también cuál era la situación, qué despertaba Jesús. También el Señor Jesús despertaba simpatías en su tiempo. Él sanaba a los enfermos, comía con los publicanos, con los pecadores. Esto levantaba simpatías, pero también, hermanos, oposiciones. Vemos constantemente a grupos que se le van a oponer a Jesús, que van a debatir, que le van a poner trampas para matarlo. Entonces, vemos, hermanos, que los evangelios contienen todo este registro, ¿verdad? Y que, como decimos, los evangelios, hermanos, registran lo más importante, las verdades fundamentales. Y no sé si se acuerda que la semana pasada vimos que los evangelios son una tradición viva. Lo que está aquí, hermanos, consignado, escrito, establecido, sigue transformando la vida de los hombres. La número 4, hermana, por favor. Entonces, y también, hermanos, bueno, decir, bueno, pero es una cronología, ¿por qué el estudio lo estamos estudiando como si fuera una cronología? Pues la cronología que estamos estudiando, hermanos, es una cronología geográfica cronológica. ¿Por qué una cronología geográfica cronológica? Porque el Evangelio de Marcos, Mateo y Lucas, hermanos, registran casi de forma idéntica el transcurrir de la vida de Jesús, con su inicio de su ministerio, su predicación en Galilea, su predicación en Perea y su predicación en Judea. Los tres hermanos, con alguna variación muy pequeña, siguen este orden, siguen el ministerio de Jesús que inicia en Galilea, después Perea y termina en Judea. En Judea, pues en Jerusalén, ¿verdad, hermanos? Entonces, el orden que seguimos, hermanos, es un orden geográfico, cronológico. Seguimos este orden y esto es como si dijéramos que vamos tras las huellas de Jesús, las pisadas y los territorios tal y como Jesús los pisó y como están registrados en los evangelios. Recordemos que los tres evangelios que acabo de comentar, hermanos, Marcos, Mateo y Lucas, son los evangelios sinópticos. ¿Y se acuerda qué decíamos que significaba la palabra sinóptico, hermanos? ¿Similares? Por ahí alguien, hermanos, ¿están ahí? Similares en su redacción. Similares en su redacción, con la misma óptica. Ojo. Ajá, con el mismo ojo, desde la misma perspectiva, exactamente. Entonces, el orden que nosotros estamos siguiendo es este, hermanos, un orden geográfico cronológico. Entonces, y también para nuestro estudio, pues estos evangelios les llamamos los evangelios sinópticos, hermanos. No es que siempre se hayan conocido como sinópticos, sino que por ahí, hermanos, en el siglo XVIII, un estudioso, un profesor alemán, hizo esta observación, hermanos, y él fue el que acuñó el título. Me parece que el profesor se llamaba J. Gringenberg. Entonces ya sabe que esos apellidos alemanes son de fácil pronunciación. Entonces, él fue el que puso este título para facilitar el estudio de los evangelios. La siguiente, hermana, por favor. Si me ayuda con la siguiente, hermana. Entonces, hermanos, lo que nosotros tenemos que aprender en esta segunda lámina, hermanos, es que los evangelios son historia teologizada. Historia teologizada. ¿A qué nos referimos, hermanos? Que precisamente los evangelios registran de la vida de nuestro Señor Jesucristo acontecimientos históricos, acontecimientos que sucedieron en verdad, que pasaron e impactaron la vida de las personas. Pero ¿por qué decimos que los evangelios son historia teologizada? Porque no solamente nos muestran el acontecimiento, sino también nos muestran la interpretación, cómo se debe de interpretar. El hecho, por ejemplo, de que Jesús haya caminado sobre las aguas, ¿qué nos dice? Pues la Escritura nos revela o nos dice que el hecho de que el Señor Jesucristo haya caminado sobre las aguas es que Él es Dios,
que incluso la naturaleza le obedece, que Dios es soberano sobre toda la creación. Y eso viene consignado, ¿verdad, hermanos? Si nosotros leemos, el día de hoy, si nosotros leemos un reportaje y solamente es como una descripción fría, pues a veces no vamos a tener la interpretación. Pero los redactores de los evangelios, los discípulos que redactaron los evangelios, hermanos, se encargaron no solamente de registrar el acontecimiento como si fuera un artículo de periódico, sino también de darnos la interpretación correcta, de revelarnos qué es lo que Dios quería para nosotros. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado ahora que de repente escuchamos que hay nuevas revelaciones, escuchamos que a alguien Dios le habla de forma especial y que quiere encontrar el sentido oculto de los evangelios, el mensaje oculto de Jesús. El mensaje no es oculto porque el Señor Jesucristo todo su ministerio lo hizo público y además también quedó consignado en los evangelios. Y no solamente quedó consignado lo que el Señor Jesús hizo y dijo, sino también la interpretación, hermanos, la interpretación correcta de los evangelios, también la encontramos en la lectura. Y hay ocasiones, hermanos, que por la falta de lectura, a veces también en una lectura rápida o superficial, pues nos perdemos de todo el contenido rico, de todo el contenido literario, pero sobre todo del contenido espiritual que nos beneficia, hermano, del contenido espiritual que contienen los evangelios, baja la redundancia. Entonces, hermanos, ¿hasta aquí tienen alguna duda o alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿Muy rápido? ¿Quiere que baje la velocidad? Porque yo me subo a la motocicleta, hermanos, y me voy en la carretera. ¿Alguna duda, hermanos? ¿Pregunta, observación? ¿No? ¿Todo bien, hermanos? ¿Los escucho? Todo bien, gracias. Muy bien, hermanos. Bueno, la siguiente, hermana. Y vamos a ver, hermanos, que la vida de Jesús, como ya dijimos, comienza con su preexistencia. Y así lo dice en Juan, ya lo vimos en la primera lámina. Ya vimos, hermanos, también en los evangelios cómo esto queda establecido y consignado, cómo entender los evangelios. Entonces, la vida de nuestro Señor Jesucristo comienza en la preexistencia, o más bien, podríamos decir que nuestro Señor Jesucristo es eterno, ¿verdad? Es eterno. Pero, para fines prácticos, ¿verdad, hermanos? Y para entender lo que el Evangelio dice, vamos a ver que la vida de nuestro Señor Jesucristo fue anunciada, hermanos, fue anunciada, incluso antes, ¿verdad? De que nuestro Señor Jesucristo naciera, pues se habla de algo, hermanos, que se llaman las anunciaciones. Y aunque su nacimiento estaba profetizado, o el nacimiento del Mesías estaba profetizado en el Antiguo Testamento, hermanos, también el Nuevo Testamento nos habla de las anunciaciones, de esos hechos milagrosos que anunciaron el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el número 1, hermanos, tenemos que los días de la carne de nuestro Señor Jesucristo comienzan con las anunciaciones. Es decir, cuando nuestro Señor Jesucristo deja, ¿verdad?, su divinidad y se hace hombre, pues todo comienza, hermanos, con las anunciaciones. Se dan anuncios del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, se dan las buenas noticias. Y hay 3 anunciaciones, hermanos. La primera es de Zacarías, es decir, a Zacarías se le da el anuncio, ¿verdad? El anuncio de el nacimiento de su hijo Juan, de Zacarías y Elizabeth, hermanos. Entonces, la primera anunciación, hermanos, es de Zacarías. Si alguien, hermanos, me ayuda a leer el texto, por favor. ¿Quién me ayuda a leer el texto de la anunciación a Zacarías? Se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan.
y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Lucas 1, 11, 20. Amén, hermanos. Entonces vemos que los días de la carne comienzan con los anuncios del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el primer anuncio que se da, hermanos, acerca de algo que estaba por suceder, algo iba a suceder. Y una de las primeras cosas que va a suceder es de aquel que iba a ir delante del Señor preparando el camino. Y iba a ser Juan el Bautista. A su padre se le da el anuncio. Y fíjese qué curioso, hermanos, porque Zacarías era un sacerdote. Zacarías era un hombre piadoso, era un hombre que conocía y además obedecía la voluntad de nuestro Señor, la voluntad del Padre. Sin embargo, hermanos, Zacarías duda, titubea, y a causa de ese titubeo, ¿qué le sucede? Pues enmudece hasta el nacimiento de su hijo, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros también, hermanos, pues a pesar de conocer la Escritura, de conocer la palabra del Señor, pues nos vemos en la misma situación que Zacarías? Nos vemos, hermanos, sentimos dudas, nos sentimos extrañados, también se puede decir, hermanos, sobre lo que Jesús hace, sobre lo que Dios tiene para nosotros, y podemos decir, bueno, pero si todas las circunstancias que me rodean indican lo contrario, si todo o mi experiencia a mí me dice que eso no puede ser. Zacarías decía, yo soy ya de una edad avanzada, mi esposa también, ¿cómo es esto posible? Pero nosotros ya, ¿verdad? Hoy conocemos que para Dios no hay nada imposible. Y eso también, hermanos, es una enseñanza de que a pesar de que nosotros conocemos de la palabra de Dios, pues muchas veces nos podemos ver en la misma situación de Zacarías, de dudar, de titubear, y sobre todo cuando enfrentamos pruebas, desafíos, cuando lo que Dios nos promete sobrepasa el entendimiento humano, sobrepasa lo que nosotros tenemos o lo que nosotros podemos imaginar, sobrepasa nuestra propia experiencia. Entonces, vemos que el primer anuncio, hermanos, acerca de esto que prefigura el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es la anunciación a Zacarías. La segunda anunciación, hermanos, es a María. ¿Quién es María, hermano? La madre de Jesús. María es la madre de Jesús, hermanos. Entonces, allí también, hermanos, está consignado el texto, dice, en Lucas 1, capítulo 1, hermanos, versículos 26 al 38, dice la palabra del Señor así. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Y entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús.
Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Lucas 1, del 26 al 38. Pues aquí veamos, hermanos, la segunda anunciación del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La segunda anunciación fue a María. Y como aquí las palabras que pronuncia el ángel a María es: ¿acaso hay algo imposible para Dios? Bueno, nosotros creemos que no, hermanos. Y además la actitud que va a tener María frente a este anuncio, hermanos, es: hágase tu voluntad, hágase con tu sierva, ¿verdad? Como Dios ha dispuesto. La tercera anunciación, hermanos, va a ser la anunciación a José, quien será, hermanos, el cuidador, el protector o el padre, ¿verdad? En la tierra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si alguien, hermanos, quiere leerlo, por favor. Amén. Amén. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Mateo 1, del 18 al 25. Gracias, hermanos, muchas gracias. Entonces, hermanos, vamos a ver aquí, ¿verdad?, en esta lámina, que la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo, la vida en la carne, o los días de la carne, como también en algunos libros se le llama, de nuestro Señor Jesucristo, comienza, hermanos, con las anunciaciones. Lo que digamos que fueron estos antecedentes del nacimiento de Jesús. Desde estas anunciaciones ya se prefiguraba, se cumplía. Aquí en la Escritura leemos que se cumplía lo que estaba ya profetizado. Esta profecía, por ejemplo, hermanos, que aparece, está en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Está en Miqueas capítulo 5, versículo 2, hermanos. Entonces, vemos que al Señor le plació, hermanos, hacer estas anunciaciones, preparar el corazón, ¿no?, de estos tres personajes que nosotros leemos en la Escritura. Entonces, que quede muy bien fijada esta idea, hermanos. La vida en la carne de nuestro Señor Jesucristo comienza con las anunciaciones. La siguiente, hermana, por favor. También, hermanos, pues ya entrándonos ya directamente a la historia, ¿verdad?, lo que narran los evangelios. Recuerde que estamos viendo los evangelios, hermanos, en cronología, en una cronología geográfica. ¿Y qué sucedió, hermanos, después cuando, qué sucedía en aquel momento cuando se supo, ¿verdad?, como acabamos de leer y que Dios le habló a José, que acabamos de leer en la Escritura? ¿Qué fue lo que sucedió después, cuando se supo que María había concebido del Espíritu Santo? Pues hubo un censo, ¿verdad? Hubo un censo, el empadronamiento romano. Eso lo podemos encontrar, hermanos,
en el capítulo 2 de Lucas, del versículo 1 al versículo 3. Entonces, Lucas, capítulo 2, versículo 1 al 3. Se lo voy a leer, hermanos. Dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno de su ciudad. Entonces, hermanos, sin saberlo, sin imaginarlo, hermanos, pues al final Dios mueve las circunstancias. Recordemos que María estaba en Nazaret y tiene que viajar a Belén también para que se cumpla lo que el profeta había dicho. ¿A dónde había de nacer el rey de los judíos? En Belén de Judea. Entonces, este censo, hermanos, es una curiosidad histórica, pero también, hermanos, es un designio divino. Y aquí podemos ver la mano de Dios, cómo Dios mueve las circunstancias naturales, las circunstancias históricas, los acontecimientos que van sucediendo día a día. En ellos está la mano de Dios. Y así como en este caso, hermanos, podemos ver la mano de Dios y que Dios utilizó un censo para cumplir su propósito y para que su hijo naciera en Belén. Así nosotros también podemos ver la mano de Dios manifestada, hermanos, en nuestra vida diaria, en las cosas que nos suceden a diario, la podemos ver manifestados, porque así Dios se mueve. Dios siempre tiene cuidado de nosotros. Dios siempre acomoda y mueve las cosas conforme a sus propósitos y para que su voluntad se lleve a cabo. Y en este caso, hermanos, el Señor movió a un tal Augusto César, hermanos, para que hiciera un censo, ¿verdad? Un empadronamiento. ¿Cuál era el objeto de este empadronamiento, hermanos, o este censo? Dice: bajo este decreto, todos los varones, hermanos, debían ir al pueblo de origen a empadronarse, con el objeto de pagar sus contribuciones. Ahí le puse una imagen, hermanos, ¿verdad?, de una representación. Esto es a forma de ilustración, una representación artística del empadronamiento. La Escritura nos revela, hermanos, y nos muestra que pues José tuvo que viajar a la ciudad de Belén, del cual era originario, para ser empadronado. Estos empadronamientos, hermanos, se realizaban con el propósito de recaudar impuestos. El emperador romano lo que hacía, hermanos, es que hacía un censo. Los emperadores romanos hacían un censo para conocer la cantidad de súbditos o de ciudadanos que tenían, y entonces así poder determinar qué cantidad de ingresos tenían. Y había dos tipos de censos, hermanos. Había un censo que era general, que se hacía en todo el imperio, y había censos que se llaman provinciales, que se hacían en diferentes provincias. Para que nos quede más claro, hermanos, las provincias era algo parecido a lo que nosotros tenemos hoy como los estados, hermanos, ¿no? Sabemos que estamos en la República Mexicana, que es un solo país, pero tiene diferentes estados. Pues en el Imperio Romano es de la misma manera. Era todo el Imperio Romano, pero el Imperio Romano tenía diversas provincias. En este caso, hermanos, y lo que nos muestra la Escritura y los estudios históricos que se han hecho, es que este censo que ordena Augusto César, hermanos, es un censo de todo el imperio. Entonces, en aquel momento, hermanos, digamos que había una gran movilidad de gente. Y esto concuerda perfectamente, hermanos, con que cuando llegan a Belén, ¿qué es lo que no encuentran María y José? Hospedaje. No había hospedaje. ¿Por qué, hermano? Porque era un censo general, era un censo universal en todo el imperio. Imagínense, hermanos, cómo estaban en ese momento las hospederías, cómo se encontraban los caminos. No sé si alguna vez a usted le ha tocado a ir los últimos días, no sé, a hacer algún trámite, y cómo están las oficinas, a reventar. Pues algo así, hermanos, tendremos de darnos una idea. Entonces, y ahí le pusieron unas ilustraciones, hermanos, porque también acerca de este censo, hermanos, no solamente tenemos el testimonio bíblico, sino también, hermanos, tenemos las propias palabras de César Augusto. Ahí están consignadas, ahí se las puse en un cuadrito, hermanos, una cápsula histórica,
porque aquí vemos, hermanos, cómo perfectamente compaginan Biblia e historia. Por eso nosotros decimos, hermanos, que nuestra escritura, que es inspirada por Dios, tiene bases históricas suficientes. Y entonces, hermanos, esto es bueno que nosotros lo conozcamos, porque esto también nos sirve de edificación, nos sirve de aliento, ¿verdad? Entonces, y también de curiosidad para las personas que les gusta, ¿verdad? Un poquito leer la historia, y como buenos cristianos estudiosos que somos, pues también es bueno tener estos datos. Entonces le puse como cápsula histórica. Le voy a leer lo que Augusto César escribió. Fíjese, en mi sexto consulado llevé a cabo con Marco Agripa como colega el censo del pueblo. Celebré la ceremonia lustral después de que no se hubiera celebrado en 42 años. En ellos fueron censados 4.063.000 ciudadanos romanos durante el consulado de Cayo Censorio y Cayo Asinio. Llevé a cabo el censo por mí solo en virtud de mi poder consular, en cuya lustración se contaron 4.233.000 ciudadanos romanos. Hice el censo por tercera vez en virtud de mi poder consular y teniendo por colega a mi hijo adoptivo Tiberio César en el consulado de Sexto Pompeyo y Sexto Apuleyo. Con ocasión de este censo conté 4.937.000 ciudadanos romanos. Bueno, los nombres son dificilitos, hermanos. O sea, yo creo que nadie, ¿verdad?, pensaría en ponerle Pompeyo a un hijo actualmente, ¿no? Entonces, pero lo que podemos ver, hermanos, es que hay una gran cantidad de gente. Y aquí tan solo, hermanos, se nombran los ciudadanos romanos. Pero imagínense los ciudadanos que no eran romanos. En este caso, la familia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos, hermanos, el empadronamiento romano. También el empadronamiento romano es una manifestación de los planes de Dios que se iban a cumplir. La siguiente, hermana, por favor. El nacimiento de Jesús, hermanos. Y aquí ya entramos directamente al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y en el número 1 vemos, hermanos, que se cumplió la profecía que ya les decía yo, hermanos, se encuentra en Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Miqueas 5, 2, hermanos. Permítanme un segundo, hermanos. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, a ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y su salida desde el principio, desde los días de la eternidad. Ya, hermanos, una disculpa, es que se me estaba descargando el teléfono y lo conecté. Entonces, bueno, antes de continuar, hermanos, ¿hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta, hermanos? ¿Algo que quieran añadir? ¿Se le está haciendo fácil? Dígame, hermana. Dígame. Sí, por ejemplo, igual que esta lectura histórica que nos acabas de hacer, ¿hay una evidencia documental de este censo en alguna parte? Pues la evidencia documental es esa lectura, hermano, es esa carta. Solamente. Esa carta. Ajá, bueno, también hay registros, hermana, sobre un censo. La semana pasada veíamos algunos autores. Uno de ellos era Flavio Josefo. Flavio Josefo, en un librito que él escribió, que se llama Antigüedades de los Judíos, también tiene, hermanos, registrado de censo. Y ahí precisamente en el libro de Flavio Josefo, hermanos, es donde se habla de que este fue un censo de todo el imperio, un censo universal, no fue un censo provincial. Entonces, ahí también tenemos un registro de este censo. Sí. Aquí lo importante es que por un lado la evidencia de escritos bíblicos y por otro lado históricos por parte de judíos como Flavio Josefo y bueno, estos oficios, vamos a decirles romanos,
Entonces, cuando cruzamos estas evidencias, hay evidencias romanas, hay evidencias judaicas y hay evidencias de revelación bíblica. Esto autentifica el texto. Gracias. Así es, hermano Ciel, así es, y autentifica el texto, y pues por eso nosotros podemos decir con toda seguridad que nuestro texto es confiable en todos los sentidos, ¿no? Entonces, Perdón, una pregunta, Gus. dígame. ¿Qué porción de la palabra es de Zacarías? ¿Qué capítulo es? Perdón. Miqueas. Es Miqueas capítulo 5, versículo 2, hermano. ¿Miqueas o Zacarías? Miqueas. No, la de Zacarías, ¿cuál, hermano? De la anunciación que mencionaste, que eran 3. La de Zacarías está en Lucas 1, del 11 al 20, hermano. Okay, Lucas 1, gracias. Del 11 al 20. Lucas de momento 20. Pensé Zacarías, de momento pensé en el Antiguo Testamento. Sí, es Lucas. Es Lucas. Okay. Sí, hermano, de las anunciaciones. Sí. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguna duda, alguna pregunta, una aclaración, hermanos? Me gustó mucho eso, hermano, pues el que dijo que sí, efectivamente, tenemos 3 fuentes, judía, romana y el testimonio bíblico. Entonces, sobre todo, hermanos, en estos tiempos donde pues hay mucho escepticismo y hay ocasiones que, por ejemplo, sobre todo los más jóvenes, ¿no? Las personas más jóvenes a veces se ven asaltadas o pueden encontrarse por ahí algún video en internet, no sé, con estos títulos rimbombantes de Jesús no existió, o investigador descubre que la Biblia es mentira. En fin, todos estos títulos que con el único propósito que están es pues para generar vistas y al mismo tiempo generar dinero, pero cuando no se ha tenido un acercamiento un poquito más profundo a la Biblia o cosas así, pues pueden llegar a confundir, y sobre todo a las personas más jóvenes. Pero es bueno, hermanos, que nosotros vayamos compaginando el testimonio bíblico, lo vayamos, digamos, robusteciendo. Nada, ¿verdad?, sustituye a la escritura, pero todos estos datos históricos lo van robusteciendo, incluso vamos comprendiéndolo de mejor manera, nos vamos acercando, hermanos, a aquel tiempo de una forma más, pues, ¿cómo decirlo? Nos vamos acercando de una forma más completa, hermanos. Entonces, continuamos, hermanos, por favor, si no hay ninguna pregunta. Hermana, ya creo que se me fue. Listo. Perdón. Entonces dice, dígame, hermano. Específicamente hablando de Lucas, Lucas, por su forma muy particular de ser, es una persona que investiga. Por su origen médico, él investiga, hace cruza de datos, y entonces cuando le escribe esto a Teófilo, le dice que él ya investigó, ya cruzó todas las ideas y todo lo que encontró, y dice que son cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Es confirmación no nada más de la cuestión profética, la cuestión histórica que estaba viviendo en ese momento, sino incluso el hablar de que Augusto César hizo el censo, incluso Lucas, digamos, como historiador, también está citando fuente romana, fuente de los discípulos, otras fuentes judaicas. Él ya hizo una investigación tremenda y este es su resumen. Así es, hermano, sí, y así comienza el Evangelio, ¿no? Oh, excelentísimo Teófilo, ¿no? Después dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, y, entonces, pues sí, como mi hermano sí él comenta, o sea, la labor de investigación de Lucas, pues fue muy exhaustiva, ¿no? No había como hoy el internet de donde das un clic y pues no. Y además también Lucas conversó, ¿verdad? Conversó con aquellos que fueron, por eso dice que entre nosotros fueron ciertísimas. Pero muy bien, hermanos, pues continuamos. Entonces, seguimos con la presentación, hermanos. Y vamos a ver, hermanos, pues que el nacimiento de Jesús se cumplió la profecía de Miqueas,
capítulo 5, versículo 2. Número 2, hermanos, llegamos, vamos a ver que en el relato también, hermanos, de Mateo dice que llegaron unos magos. Puse entre paréntesis unos sabios, hermanos. Esta historia ya de nosotros es conocida. Por lo general, hermanos, en esta historia de los magos o de los sabios, lo que se piensa, hermanos, es que también la intención también es un poco relatar un acontecimiento histórico y al mismo tiempo, hermanos, también esta intención de dar a conocer que los magos representan, hermanos, a todas las religiones del mundo. O sea, sabemos que estos sabios de Oriente se dan cuenta por las estrellas de que el rey de los judíos, el Hijo de Dios, había nacido. Entonces, ellos le van y le rinden tributo. Es una manera también, hermanos, de poner por sobre todo cualquier credo religioso la figura de nuestro Señor Jesucristo, poner al único y verdadero Dios. Por fin, hermanos, por fin se había dado a los hombres, hermanos, la revelación del único y verdadero Dios, hermanos. Entonces, vamos a ver, y aquí pues esto ya es de todos conocido, que llegaron unos sabios a llevarle regalos. Y esta historia, bueno, es muy rica y muchos elementos que se pueden explicar, pero vamos a continuar, hermanos, ya después los podremos ver con mayor detenimiento. También, hermanos, como número 3, dice que el rey Herodes preguntó, ¿dónde habría de nacer el Cristo? Fíjese, hermano, el rey Herodes, ¿dónde habría de nacer el Cristo? Y entonces vemos ahí en Mateo, hermanos, que incluso dice que los magos llegan ahí a Jerusalén, decir, venimos a adorar al rey de los judíos, ¿no? Y entonces dice la escritura que al escuchar esto, el rey Herodes se turbó, hermanos, se perturbó. Y aunque él, hermanos, era en ese momento, digamos, el rey, el administrador de los judíos, pues este hombre realmente, cuando uno lee su biografía, estaba desquiciado. Él mandó matar a esposas, mandó matar hijos, mandó matar allegados, porque era un hombre enfermo de poder, hermanos. Y cuando escucha esta declaración de los sabios del Oriente, hermanos, dice la Escritura que se turbó. Y no solamente se turbó él, sino dice en el versículo 4 que toda Jerusalén con él. Y dice que convocó a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, hermanos. Entonces, vemos que incluso, hermanos, el rey Herodes hace un reconocimiento implícito, se turbó, tuvo miedo, hermanos, tuvo miedo porque a pesar de que era el rey de los judíos, que él era como mitad judío, por decirlo así, hermanos, él estaba usurpando una posición que no le correspondía, y entonces por eso también se turbó. También, hermanos, en el número 4, dice que en el relato paralelo de Lucas, dice, además de los magos, hermanos, ¿quiénes adoraron? Bueno, en el relato paralelo de Lucas, ¿quién más adoraron a Jesús en su nacimiento? Pues no sé si se acuerdan, hermanos, los pastores, ¿no? Dicen que se les presenta un ángel y los pastores van y adoran, ¿verdad? Dice que se les aparece un coro celestial. Entonces, vamos a ver, hermanos, que también todos estos eventos, hermanos, son gloriosos, son eventos, hermanos, que nos deberían de emocionar, ¿no? Entonces, sobre todo, hermanos, que acabamos, ¿verdad?, de pasar estas fechas de diciembre que por costumbre, ¿verdad?, se utilizan para recordar este acontecimiento. También, hermanos, vamos a ver que el anciano Simeón, ahí en Lucas 2, capítulos 22 al 28, adora, ¿verdad? También hay otra profetisa, esa se me olvidó anotarla, hermanos, pero también adora, incluso a Simeón se le hace la promesa de que no vería la muerte hasta que el Mesías llegara, hermanos. Y bueno, vamos a ver, hermanos, que a causa de esta turbación del rey Herodes, pues decide Herodes, al verse engañado, ¿verdad? Engañado, aparentemente, engañado, pues decide hacer una matanza de niños. Pero Dios le habla en sueños a José y les dice que huyan a Egipto. Está en Mateo capítulo 2, versículo 13 al 23.
Y también, hermanos, cuando ya ha pasado esto, ahí en Lucas 2, hermanos, del 39 al 40, lo voy a buscar, hermanos, Lucas 2, del 39 al 40, dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Entonces, no sé si recuerda que también un ángel le habla a José y le dice, los que procuraban la muerte del niño ya no están. Y aunque ellos estaban por regresar, hermanos, dice que que José tuvo miedo y que entonces el ángel le ordena que se vaya a Galilea. Y entonces, hermanos, pues vamos a ver que todos estos acontecimientos se van ordenando, nos vamos dando una idea de todo lo que sucedió en aquel momento y que son relatos gloriosos, hermanos, donde podemos ver que siempre la mano del Padre, la mano de Dios estuvo con ellos. Dios se estuvo revelando, se estuvo manifestando. Ahí les puse en un cuadrito, hermanos, la familia de José. Y bueno, aquí, hermanos, una vez, ¿verdad? Una vez, pues establecidos o aposentados en Nazaret, tuvieron otros hijos. Jesús tuvo por lo menos 2 hermanas y 4 hermanos. Los nombres de sus hermanos vienen consignados en la Escritura, hermanos. Jacobo, José, Judas y Simeón. Esto está en Marcos 6:3 y en Mateo 13:55. Y también otro evento, hermanos, que va a ser crucial, es Jesús en el templo. Y de Lucas 2:41 al 50, ¿no? Donde dice, entonces, donde dice que, pues, el Señor Jesús va a estar hablando con los grandes maestros de la ley. Fíjese que al estar investigando un poco acerca de esto, pues nosotros, incluso la Biblia es muy clara, que dice que después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, José conoció a María. Y de repente estuve viendo, hermanos, ya sabe, curiosidades uno al estar leyendo la historia, cómo algunos han querido hablar de la perpetua virginidad de María, o la virginidad pospartum, la virginidad eterna. Incluso dicen, ¿no? Es que no, ellos no eran hermanos de Jesús, eran sus primos, eran los primos del Señor Jesús. Entonces, bueno, hermanos, pues ahí, pues circo, maroma y teatro, hermanos, para intentar sostener este dogma, ¿verdad? De la tradición, de esta tradición, de la tradición católica, porque eso es lo que es una tradición. Eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura establece que María y José tuvieron hijos, y por lo menos nos narran de 2 hijas y 4 hijos, y además por nombre, hermano. Si no, imagínense qué iba a andar haciendo ahí María con los primos, ¿verdad? De Jesús. Entonces, pues vemos, hermanos, que esto, hermanos, pues es algo muy bonito, muy hermoso, y pues ahí vemos, hermanos, de la familia de José. Una familia típica, hermanos, una familia típica judía. La siguiente, hermana, por favor. Perdón, hermano. Sí. También hay otra tradición, también católica, que menciona que sí son hermanos de Jesús, pero dicen que en realidad José había estado casado y era viudo, y que estos 2 hijos y 2 hijas eran de su primer matrimonio, y que realmente son hijos de él, pero no de ella. Bueno, esa es otra historia, otra tradición que también algunos católicos manejan. Solamente lo quería mencionar. Sí, hermano, no, muchas gracias. Eso es verdad, hermanos, eso es verdad. Lo que nuestro pastor comenta, eso es verdad. Esa es otra tradición. Me parece que esa tradición, hermanos, se encuentra en un evangelio apócrifo. No sé si es, hermanos, hay un evangelio apócrifo que se llama, creo que es el protoevangelio de Santiago, algo así, hermano. La verdad no estoy muy seguro, pero ese evangelio es muy tardío, está lleno de ficciones, hermanos, y pues fue rechazado, evidentemente, pero pues como incluso, hermanos, pues tienen que recurrir a literatura
apócrifa, hermanos, pues para justificar ciertos dogmas, ciertas tradiciones, ¿verdad? Entonces, que no vienen consignadas en los evangelios canónicos, en los evangelios que son considerados inspirados por el Espíritu Santo, inspirados por Dios. Entonces, pues sí, fíjese que en mi investigación estuve ahí leyendo un libro de un italiano, y bueno, hermanos, hacía un árbol genealógico que, pues, muy confuso, ¿no? Que lejos de aclarar la situación, pues lo complicaba todo. Entonces, hay como dato cultural, ¿verdad? La siguiente, por favor, hermano. Y vamos a ver, hermanos, que después de que el Señor Jesús pues va a tener este diálogo con los maestros, los maestros de la ley en el templo, pues Jesús va a continuar su vida, hermanos, en Nazaret. Toda su vida va a transcurrir en Nazaret. Por eso ahí el título lleva 18 años en Nazaret, es decir, de los 12 años a los 33, hermanos, transcurren 18 años. Hasta, hermanos, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo en su ministerio público. Entonces, incluso ahí les puse como dato, hermanos, algunos especialistas consideran que a José, quien fue, digamos, el padre de Jesús en la tierra, ¿verdad? O quien estuvo al cuidado de Jesús en la tierra, al poco tiempo, quizás después de los 12 años, pudo haber muerto, porque ya en los demás evangelios no se le menciona. Pero esto solamente es una hipótesis, esto solamente es una hipótesis, y se lo paso también como dato cultural. Pero lo que sí es un hecho real es que el Señor Jesús, después de eso, habitó en la ciudad de Nazaret, o bueno, el pequeño pueblo de Nazaret, hermanos, porque realmente Nazaret era un pequeño pueblo. Algunos calculan que entre 600 o 1500 habitantes. Entonces, realmente era muy, muy pequeñito, hermanos. Entonces, y todo esto hasta la manifestación pública de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y a la muerte de José, hermanos, si tomamos como cierta esta hipótesis de los especialistas, pues Jesús tiene que asumir la responsabilidad de su padre José. ¿Cuál era el oficio de José? Carpintero. Pero cuando pensemos en carpintero, hermanos, no pensemos en que era alguien que exclusivamente se dedicaba a hacer muebles. La palabra carpintero, hermanos, tiene que ver más con una palabra griega que es teknón, como técnico, hermanos. José era una especie de albañil. El carpintero en aquel momento se dedicaba a hacer muchas cosas. Entonces era más bien como un albañil, ¿no? Entonces era un teknón. Y entonces Jesús tiene que asumir esta responsabilidad si sostenemos esta hipótesis. También, hermanos, y con lo que quiero terminar, porque es muy interesante toda la infancia de nuestro Señor Jesucristo, pero si se da cuenta, en estos 18 años, estos son los únicos datos que tenemos, hermanos. Y ahí le puse el capítulo 2 de Lucas, versículo 52, Lucas 2, hermanos, versículo 52, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. A este periodo, hermanos, muchos le han nombrado el periodo del silencio, donde no sabemos, hermanos, qué más sucedió en aquel tiempo. En esos 18 años, los evangelios guardan silencio. La siguiente, hermana, por favor. Pero vamos a hacer un análisis de Lucas 2:52. Tenemos, hermanos, a la vida de Jesús, y si tomamos punto por punto lo que dice el versículo 52, dice, la siguiente, hermano, por favor, van a aparecer unos cuadritos, dice, Jesús aprendió como un ser humano. ¿Por qué dice Lucas 2:52? Y Jesús crecía en sabiduría. O sea, Jesús crecía en sabiduría. Jesús aprendió, hermanos, como un ser humano. Había seguramente una sinagoga, recibió una educación típicamente judía. Entonces, de lo que estamos seguros, hermanos, y por lo que vienen los evangelios, que efectivamente en Nazaret había una sinagoga. Incluso no sé si recuerda que Jesús menciona esa palabra que dice que nadie es profeta en su propia tierra, porque él predicó en la sinagoga de Nazaret y no fue aceptado, fue rechazado.
Entonces, pero por lo que vemos, hermano, Jesús crecía en sabiduría, aprendía como todo ser humano. También, hermanos, Jesús creció en tamaño y edad. Dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Jesús se fortalecía como todos nosotros, crecía en edad como todos nosotros. La que sigue, hermana, por favor. Dice, Jesús fortaleció también, hermano, su relación con el Padre. Dice, Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios. También nuestro Señor Jesucristo fortaleció su relación con el Padre. Aprendió, hermanos. Entonces, vamos a ver que a veces esto es difícil, pero de entender o se nos puede dificultar un poquito, pero esto viene consignado en la Escritura y esto es, ahora sí, hermanos, que una verdad que está en los evangelios. La que sigue, hermana. Y Jesús, hermanos, también formó relaciones sociales con todos los hombres. Y le voy a leer de nuevo el versículo. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Esto es, hermanos, la siguiente, hermana. Esto es lo único, hermanos, que vamos a tener de testimonio de los 12 años de Jesús en adelante. Y vamos a pasar, hermanos, a nuestras conclusiones. Lo primero, hermanos, es que la existencia de Cristo se remonta a la eternidad. La existencia de Cristo se remonta a la eternidad. Nuestra segunda conclusión, hermanos, es que los evangelios son historia teologizada, porque nos hablan de acontecimientos históricos y también de cómo se interpretan esos acontecimientos históricos, hermanos. Nos hablan de las verdades fundamentales de la fe cristiana y de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Lo tercero, hermanos, es que los días de la carne de Jesús comienzan con las anunciaciones. Los días de la carne de Jesús comienzan con las anunciaciones. La cuatro, hermanos, es que sucedió un empadronamiento, donde podemos ver, hermanos, que en este empadronamiento Dios mueve las circunstancias históricas, políticas, geográficas, para que el propósito que él tenía se cumpliese. También, hermanos, vemos que Jesús vivió en el seno de una familia típica judía. Por eso vemos, hermanos, que la Biblia consigna que nuestro Señor Jesús tuvo 2 hermanas y tuvo 4 varones hermanos. Eso es lo que registra la Escritura. Jesús, hermanos, por último, habitó después de su presentación en el templo 18 años en Nazaret hasta su manifestación pública, hermanos, hasta su manifestación pública. Y esto es, hermanos, lo que nosotros tenemos de nuestro Señor Jesucristo o la infancia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a mí me parece suficiente con lo que viene consignado en los evangelios. Y aquel momento, hermanos, aquellos 18 años de silencio, muchos han especulado, muchos han intentado crear historias fantasiosas. Incluso recuerdo que hace mucho tiempo salió un libro que se llamaba algo así como Jesús en Cachemira, ¿no? Que Jesús había estado en la India, en fin. Todas estas son fantasías, son producto de la imaginación humana, hermanos, porque la imaginación humana, pues a veces quiere respuestas, pero a las respuestas que ya vienen consignadas en la Escritura, pues son suficientes. Y como dice también el Evangelio, estas cosas se escribieron para que creyesen que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Como diciendo, esto se escribió y es suficiente para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios, es el Cristo. Amén, hermanos. Entonces, y además también, hermanos, me gusta hacerlo, pues incluir datos históricos, datos científicos, hermanos, que nos puedan aportar mayor luz. Y nosotros no debemos de tenerle miedo ni a la historia, ni a la ciencia, ni a la historia, hermanos, porque la historia, hermanos, la ciencia confirma lo que la palabra del Señor dice. Y fíjese que alguna vez, hermanos, en una familia había una niña, y entonces ella iba a la escuela.
Y escucha la niña, pues ella va a la escuela y escucha que le dicen en la escuela, bueno, es que nosotros venimos del mono. Y la niña se queda muy confundida y llega a la casa, llega con sus padres y le dice, oye, mamá, ¿de dónde venimos los seres humanos? Y le dice su mamá, bueno, hija, nosotros fuimos creados por Dios y venimos de Adán y Eva. Y entonces la niña se queda tranquila. Después va con su papá, hermanos, y su papá le dice, oye, papá, ¿de dónde venimos los seres humanos? Y entonces el papá le dice, hija, nosotros venimos de los monos. Y la niña se queda confundida y regresa con la mamá y le dice, oye, mamá, mi papá dice que nosotros venimos de los monos. Y su mamá dice, bueno, pues la familia de tu papá, porque nosotros venimos de Adán y Eva. Entonces, hermanos, pues no tengamos miedo, ¿verdad? Abordemos la clase, hermanos, con el dato bíblico primero y después, hermanos, pues con el dato científico que también lo soporta. Esa ha sido mi propuesta, como usted lo ha notado. ¿Dudas, hermanos? ¿Preguntas? Hola, hermanos, ¿están ahí? Todo muy claro, hermano. Gracias. Sí. Gracias. Sí, hermano. Gracias, hermano Gustavo. Muy edificante. Gracias, hermano. Amén. Muy ameno, hermano, también. Muy bonita la manera de narrarnos los acontecimientos y hermosa la clase. Gracias. Muy interesante la clase, hermano. Muchas gracias. Gracias, hermano Gus. Hermano Gus, ya me dejaste Dígame, confundida. ¿Qué pasó, hermana? Ya estoy confundida porque mi esposo parece que sí viene del mono. Ya no sé qué pensar. No es cierto, es una broma. Muchas gracias, mi hermano. Dios te siga usando. Bendiciones. Gracias, hermano. Gracias, hermano. ¿Qué les parece si nos despedimos con una oración, hermanos? Hermanos, les voy a pedir que oren por mi esposa. Esperemos que no vaya a salir lastimada esta noche. Bueno. Una broma, mi amor. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos permite, Señor, de aprender de tu palabra. Te pido, Señor, que lo que hayamos aprendido, Señor, quede guardado en nuestro corazón, en nuestra mente, que las enseñanzas prácticas, Señor, las podamos poner por obra. Y reconocemos, Señor, que tú eres eterno. Reconocemos, Señor, que antes de que los primeros cimientos de la tierra fueran puestos, tú ya eras, y con tu palabra fueron diseñados y fueron puestos, Señor. Gracias, Padre Santo, porque te encarnaste, porque diste tu vida por nosotros, Señor. Y en este recorrido, Padre, que estamos dando de tu vida, Señor, te pido que ilumines nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor, para poder captar las verdades que tú tienes para nosotros. Hoy nos ponemos en tus manos, suplicamos tu bendición, suplicamos que esta noche, Señor, te acampes alrededor de nosotros, Señor, que traigas paz a nuestros corazones, Señor, y que sea una noche bendecida. Nos ponemos en tus manos, suplicamos tu bendición y te agradecemos, Señor, por lo grande y lo maravilloso que tú eres y cómo has manifestado tu amor con nosotros en haber dado a tu Hijo Jesucristo. Por el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén. Amén, hermano. Muchas Dios gracias, bendiga, hermanos. hermano. Hermanos, Mucho. prendan su cámara, la foto. Voy a tomarles una foto. Prendan su cámara. Sin tos, Mari, sin tos. No le hagas de tos, Mari. Hola, L. Hola. Quiero suponer que Raquel no puede prender su cámara. Voy a tomar la foto. Hola, Rosy. Hola, hermana. Dos.
gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Gracias. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Gracias. Gozo, palmearé, con alegre danza, celebraré, saltaré y me gozaré. Bendiciones. Ante ti con gozo, palmearé, con alegre danza, celebraré, saltaré y me gozaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. ¡Hey! Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Ante ti con gozo, palmearé, con alegre danza, celebraré, saltaré y me gozaré. Ante ti con gozo, palmearé, con alegre danza, celebraré, saltaré y me gozaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. ¡Hey! Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré.